Buenos días, estimados participantes de la sexta corte del doctorado. Mi nombre es el doctor Oscar Blanco, actualmente soy el coordinador del doctorado. El doctorado tiene un alto componente en la parte del investigativo y paralelo a ello en la parte que corresponde a la formación pedagógica, en lo que nos lleva a que nuestros egresados tengan una alta competencia investigativa, ya que el objeto que persigue en el fondo el doctorado es la formación humana en los diferentes ámbitos del saber. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos a este foro virtual enmarcado en lo que es la asignatura TICS en la formación del profesorado, que es una asignatura del programa de doctorado en pedagogía de la Universidad de los Andes, del núcleo Pedro Rincón Gutiérrez, doctor Pedro Rincón Gutiérrez. La temática que vamos a desarrollar en sí es Educación y Pandemia, una visión académica, que está a cargo de un conjunto de estudiantes, en este caso participantes de la sexta cohorte del programa de doctorado en pedagogía, expertos en las temáticas que se van a desarrollar. Cedo la palabra a su líder de grupo, el profesor Jonathan. Darles muchas gracias por la participación de ustedes y todo este espacio de interacción que vamos a generar en el día de hoy. Es muy importante señalar que hemos conformado un equipo multidisciplinario donde se van a desarrollar diferentes temáticas y como líder de grupo pues quise hacer mención a ello. Sin más preámbulos, voy a dejar en esta oportunidad con el anfitrión, que va a ser el compañero Witer Araque, quien es licenciado en Ciencias y Artes Militares, mención Educación de la Academia Militar de Venezuela, magíster en Educación Universitaria de la UNEFA, locutor de la Universidad Central de Venezuela, relator deportivo del Instituto Éter, adscrito a la Universidad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, locutor, doblaje y voz comercial de la Universidad de la Voz, Voces Marca, y director académico de la Escuela de Voces Deportivas. Sin más preámbulos, los dejo con el compañero Witer Araque. Bueno, muchísimas gracias. Feliz día a todos los que se conectan a esta hora en este encuentro virtual en el marco del Foro de Educación y Pandemia, una visión académica de la Universidad de los Andes, adscrito a esta gran temática que se está desarrollando con la profesora Daisy y con todos los integrantes del doctorado en Pedagogía de la Universidad de los Andes, Núcleo Táchira. Quiero iniciar hablándole del gran grupo multidisciplinario, como lo dice el líder, hablando de cada uno de los temas interesantes y cómo surgió la idea de adaptar la educación a los nuevos tiempos, sabiendo de que el mundo cambió post-pandemia. Quiero presentar la primera ponencia, que va dirigida por parte del magíster Jonathan Carrero. Jonathan Carrero es profesor de la Universidad de los Andes, coordinador del área de Historia, licenciado en Educación, mención Geografía, Ciencias de la Tierra y magíster en Fronteras e Integración de la ULA. El profesor Jonathan Carrero tratará el tema Pedagogías Emergentes, un cambio paradigmático en la tecnología educativa. Con ustedes, el profesor Jonathan Carrero. Hola a todos nuevamente, gracias por la antesala a mi compañero Witer, y bueno, gracias a ustedes por estar allí, por acompañarnos en este foro virtual Educación y Pandemia, una visión académica. Mi participación tiene como objeto conocer más allá de la actual pandemia, conocer estrategias y nuevas pedagogías emergentes que vienen realizando importantes incursiones en el quehacer educativo y vamos a tratar de desarrollar. Inicialmente, pues debemos conocer algunas reflexiones preliminares, ¿verdad? En donde está de más mencionar la importancia de la actualización del profesorado, de su reestructuración, del conocer la alfabetización digital o de esa migración que se debe realizar, tanto offline como online. Para nadie es un secreto la actual situación por la pandemia o COVID-19, que nos exige buscar nuevas herramientas
Para ello, pues vamos a tratar de conocer algunas pedagogías emergentes. Y bueno, esto implica cambios paradigmáticos importantes. Mencionaremos de forma general, sin ir a profundidad, algunas de estas pedagogías. Estas pedagogías dan lugar a aprendizajes más efectivos, que arrojan mejores resultados, y ya que múltiples estudios ya advertían esta realidad. Pero, sin embargo, tuvo que llegar a nuestras vidas la actual pandemia para desmontar estos mitos y hacernos aterrizar sobre una nueva realidad. Contradictoriamente, nuestros estudiantes, un porcentaje elevado, diría yo, 95-98%, son nativos digitales, pero qué cuesta arriba, ¿verdad? O qué difícil ha sido desarrollar actividades o experiencias en base a tecnología educativa, en base a problemas de acceso, el mismo contexto económico, político, social venezolano, entre otras limitantes, para no entrar en detalles. Interrogantes, muchas interrogantes, si cuentan o no los estudiantes y los profesores con la infraestructura o los medios para desarrollar la modalidad online, que si es incluyente o excluyente. Los profesores, los estudiantes y los padres representantes tienen la formación y la capacitación para desarrollar el método online. Los docentes cuentan con la motivación de salarios para desarrollar o para la adquisición de estos equipos. Bueno, por ahora no nos vamos a centrar en estas interrogantes, sino vamos a tratar de que se fomente, ¿verdad?, una nueva realidad, que exige un sistema educativo que ponga en acento el pensamiento crítico, más que en la memorización, y donde la educación no puede ser netamente lo académico, sino que tiene que ir más allá del humano, del igualitario, del trato y de las pedagogías emergentes. En este caso, son una buena oportunidad para cambiar esta realidad. Haciendo uso de una de las pedagogías emergentes, como es la visual, ¿verdad?, comparto esta nube de palabras donde vamos a revisar algunas de las pedagogías que vamos a desarrollar, entre ellas la inteligencia múltiple, el diseño universal de aprendizaje, el homeschooling, el lesson study, la comunidad virtual de aprendizaje, el movimiento maker, el aprendizaje cooperativo, la gamificación, el pensamiento visual, el aprendizaje de servicio, el aprendizaje basado en problemas, entre otras. Cuando nosotros vamos a desarrollar una comunidad virtual de aprendizaje, ¿verdad?, tenemos que tener en cuenta que el objetivo principal, ¿verdad?, va a ser el aprendizaje colaborativo y de nuestros estudiantes. Por lo tanto, va a ser un espacio de cooperación donde todos van a construir o van a poner su granito de arena para que el mismo se desarrolle. La comunicación va a ser síncrona o asíncrona o una combinación de ambas, y por lo tanto los roles cambian drásticamente acá, ¿verdad?, donde el centro va a ser el estudiante y el docente o facilitador es quien va a promover la discusión y retroalimentar las dudas y las sugerencias. Cuando nosotros vamos a desarrollar otra pedagogía emergente como la Lesson Study, surgida en Japón, para que los docentes mejoraran sus prácticas docentes en aula. ¿Qué busca la Lesson Study? Bueno, en este caso es una observación minuciosa de nuestras propias prácticas en el aula. Aquí se trata de reflexionar y de cómo se construye nuestro conocimiento para poder cambiarlo, para transformarlo. La GLS busca también algo que me llama poderosamente la atención, que es el trabajo cooperativo entre docentes para generar un aprendizaje profesional colectivo. A diferencia de otras metodologías que aplican el método colaborativo entre estudiantes, acá se hace entre docentes. El diseño universal de aprendizaje, bueno, busca enriquecer nuestros métodos de enseñanza y atención a la diversidad, sobre todo la atención a la diversidad. Tiene un currículo más flexible que se ajuste a las necesidades y distintos ritmos de aprendizaje de cada estudiante. Por lo tanto, busca o se orienta a que el estudiante aprenda a aprender para la vida. El movimiento maker, ¿verdad?, es una pedagogía enmarcada en la acción, en el aprendizaje acción, donde usted mismo hace las cosas. Por lo tanto, no se va a definir como que el estudiante debe tener conocimientos previos, no los puede tener. ¿Por qué? Porque esta pedagogía contribuye sobre todo a desarrollar las habilidades o las denominadas habilidades del siglo XXI, como son la creatividad, la colaboración, el pensamiento crítico y la iniciativa. Es una pedagogía netamente constructivista
donde el protagonista, que es el estudiante, va a crear su propio aprendizaje, lo desarrolla, lo construye. Por lo tanto, es bastante interesante, sobre todo en áreas de ingeniería, matemáticas, química, entre otras. Limitantes, bueno, la obtención de recursos materiales y la competencia de actualización del profesorado sobre todo. ¿Por qué esto último? Porque como hay tanta libertad de creación por parte de los estudiantes, puede darse el caso de que los aprendices superen al maestro. Otra de las pedagogías, que ya la trabajamos al inicio, el pensamiento visual, implica un cambio cultural. Pasamos de lo escrito a lo visual y a lo audiovisual. De igual forma, el pensamiento visual o visual thinking se basa en un empleo de recursos gráficos para la expresión de conceptos e ideas. Y bueno, cuenta con un sinfín de herramientas y aplicaciones digitales para exponer estas ideas. Inteligencias múltiples, ¿verdad? Desarrolladas por el estadounidense Howard Gardner, propone 8 tipos de inteligencias asociadas a distintas capacidades cognitivas de los estudiantes, entre ellas la lingüística, lógico-matemática, la visual espacial, la musical, cinética corporal, la naturalista, interpersonal y la existencial. Según Gardner, todas las personas disponemos de distintos tipos de inteligencia, pero no todas las van a desarrollar del mismo modo. Por lo tanto, el perfil de inteligencia de esta pedagogía emergente lo va a determinar cuáles son los predominios de cada individuo. Por lo tanto, es un elemento a tomar en cuenta en la docencia. Y por último, el TBL o el aprendizaje basado en el pensamiento es una pedagogía emergente surgida en los inicios de los 80 en la Universidad de Massachusetts en Boston, en donde se establece el cuestionamiento de normas, prácticas y opiniones sobre los valores, las percepciones y las acciones propias como discurso de la sostenibilidad. Esto como discurso que plantea la UNESCO como tal. Sin embargo, Schwartz en el año 2019 propuso el término de infusión a la educación para describir la enseñanza en el aula que se fusiona a través de técnicas y un pensamiento más eficaz, en donde la enseñanza de contenidos descritos en el currículo va a ser de forma específica. Por ello, los estudiantes van a aprender a ser buenos pensadores. Estas herramientas pues, van a implicar de que se desarrollen tanto dentro como fuera de la escuela. Y de una u otra forma va a ayudar a racionalizar la sobrecarga de información de medios de comunicación y redes sociales en la actualidad. Bueno, esto ha sido todo. Continuamos con el foro Pandemia, una educación académica. Gracias por estar allí y bueno, espero de antemano pues un placer y esperar la interacción por parte de ustedes en el chat. Si gustan pues me pueden contactar alguna de las referencias, ¿verdad?, para indagar sobre alguna de las pedagogías emergentes, y dejo a la mano pues mis redes sociales para interactuar sobre pedagogía emergente. Continuamos contigo, Whitner. Chao, chao. Perfecto. Continuamos con nuestro foro Educación y Pandemia, una visión académica en el marco de la materia Tecnologías de la Información. En este momento vamos a seguir desarrollando cada una de las ponencias y sin duda alguna esperemos que cada una de ellas en su integración sea de su agrado y de su interés académico. La segunda presentación, la segunda ponencia va dirigida a cargo de el magíster Cristian Camacho. Su perfil académico de Cristian es licenciado en Educación, mención Español y Literatura en nuestra casa, nuestra Universidad de los Andes. Es psicólogo de la Universidad Abierta, es magíster en Literatura Latinoamericana y del Caribe. También es docente universitario de la Universidad Nacional Experimental del Táchira en el área de lenguaje y comunicación. Sin más preámbulo, quiero presentar a todos ustedes, a esta comunidad académica, al magíster Cristian Camacho.
Gracias, Víctor. Saludos a todos y buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristian Camacho y el tema que les traigo a continuación lo he titulado Competencias emocionales en la formación docente ante la teleeducación. Para ponernos un poco en contexto, durante los últimos años todo el universo de la salud emocional en el ámbito educativo ha adquirido popularidad, ya que los avances en los estudios científicos al respecto han demostrado de manera muy contundente que las emociones son indispensables para establecer un proceso comunicativo efectivo entre los miembros de una comunidad educativa. Cada vez más la salud emocional se hace presente en las estrategias didácticas del aula de clase. Sin embargo, el cuestionamiento presente sería, ¿se puede transmitir acaso emociones a través de una pantalla de la misma manera que en el contacto directo y personal? ¿Están además los docentes preparados emocionalmente para dirigir un aprendizaje digital? Bueno, esta preocupación ya empieza a hacer ruido alrededor del mundo en estos indiscutibles tiempos de pandemia. Por ejemplo, la UNESCO hace apenas un mes señalaba que el 74%, por ejemplo, de los docentes españoles sentenciaban no estar preparados para continuar el régimen de manera online. Cuando se les preguntaba el por qué, estos docentes españoles sí definitivamente hacían consenso sobre dos premisas. La primera, porque no contaban con las herramientas técnicas presupuestarias, y la segunda, porque no se sentían preparados psicoemocionalmente para esta nueva aventura que representa la teleeducación. Y eso que solo es en España. Habrá que ver el resto del mundo y específicamente el caso de Venezuela, ¿no? Tal vez alguno en este punto se esté preguntando qué es la teleeducación. Bueno, la teleeducación es un término que se ha venido usando en los últimos años para denominar la educación a distancia. Tele es un prefijo de origen griego que refiere a lejanía, que refiere a distancia, y de aquí viene el teléfono, el telégrafo, ahora la teleeducación. ¿Bien? Y por otro lado, el otro constructo protagonista de esta ponencia son las competencias emocionales. ¿Qué son las competencias emocionales? Bueno, son las capacidades que desarrolla el ser humano para manejarse asertivamente ante la resolución del conflicto. Se dice que somos competentes emocionalmente cuando somos capaces de identificar las emociones de nosotros mismos, las emociones en el otro, y cuando somos capaces de dominarlas. ¿Y cuáles son esas competencias emocionales? Bueno, tendríamos que revisitar un poco el bloque teórico clásico. En este caso vamos a mencionar a Howard Gardner, uno de los padres de la teoría de la salud emocional. Él nos propone dos tipos de competencia. Primero, la competencia interpersonal, y segundo, la competencia intrapersonal. La primera, pues, es la capacidad de entender a otras personas, el cómo trabajan, el cómo funcionan, el cómo entienden las motivaciones de otros, el cómo resuelven conflictos y cómo se emocionan. Cualquiera que quiera ser parte del aprendizaje social definitivamente debe ser competente interpersonalmente. Y la competencia intrapersonal, por su parte, es la capacidad de comprenderse a sí mismo, de comprender quién se es, qué es lo que se quiere lograr, cuáles son sus intenciones, sus potencialidades, sus defectos, sus virtudes cognitivas, sus rasgos de personalidad y desde luego sus emociones. Me gustaría traer a colación a tres autores de la neuropsicología actual que proponen estrategias para que los docentes a través del ámbito virtual pues sean más competentes emocionalmente. El primero que voy a traer a colación y que voy a citar es a un reconocido neurólogo y político argentino, Facundo Manes. Él nos propone el poder de la respuesta. Si hay una ventaja que nos ha obsequiado la comunicación a través de las plataformas digitales, es la de moderar nuestra reacción, la de pensar y repensar la manera en la que vamos a responder. Y es que de pronto ese tiempo que nos tomamos como receptores del mensaje para ofrecer una retroalimentación nos obliga de pronto a buscar las palabras más acertadas posibles. Por ejemplo, es muy probable que, por ejemplo, si un docente recibe un email de su estudiante en un PM a través de la plataforma de Classroom o cualquier plataforma universitaria solicitando más plazo para la entrega de una actividad, es muy probable que el docente responda de una manera mucho más formal que como lo hacía persona a persona. La respuesta tiene mucho más poder a través de las palabras que se elijan o incluso el tiempo que se toma en responder el emisor, en este caso el docente, puede expresarse un sinfín de emociones que van a retroalimentar negativa o positivamente al estudiante. El segundo neuropsicólogo que me gustaría traer a colación es Willard, un psicólogo estadounidense, consultor educativo y miembro activo de la UNESCO. Él apoya la idea de aprender a leer tras la pantalla. Cierto es que la pantalla puede significar una pared sobre la cual nos escondemos o sobre la cual intentamos crear un personaje que se aleja de lo que realmente somos. Los docentes, pues, deben ser capaces de leer a esa persona que hay detrás de la pantalla. Esto tiene que ver un poco con la educación individualizada que la teleeducación también nos obliga a ejercer
pero eso sería en otra ponencia, ¿no? Yo creo que la mejor manera de aprender, Wheeler cree que la mejor manera de aprender a leer a ese estudiante del otro lado de la pantalla es con el estímulo del contacto visual y sobre todo de la comunicación plena y constante. El docente debe crear una proximidad empática donde por medio de los gestos, de la apariencia personal del estudiante, del tono, del volumen de su voz, de su rapidez para responder o para retroalimentar, pueda aproximarse a quién es realmente ese estudiante, si es auténtico, o incluso identificar su posible estado de ánimo. Y por último tenemos a Santandreu, Rafael Santandreu, un reconocido coach y psicólogo español que mantiene hoy más que nunca su teoría de que el docente a través de la pantalla debe ejecutarse siempre bajo la perspectiva de la mente ética. Esto quiere decir que debemos ubicarnos desde los zapatos del responsable, del ciudadano, del padre, del vecino, del guía, del maestro. Yo creo que desde que seamos maestros estamos orgánicamente comprometidos a actuar conforme al deber ser, a la ética, es parte de. Y la mente ética juega un papel indispensable en el rol del evaluador, sobre todo porque una de las partes más difíciles de la teleeducación es la corrección y la evaluación, que puede hacerse incluso mucho más pesada que el clásico test o la clásica corrección de un examen presencial, ¿no? De pronto tendríamos que decir que es muy probable que mantenerse bajo el enfoque de la ética nos va a ayudar a entregar mayores esfuerzos para hacer una evaluación objetiva, porque resulta mucho más tentador el no leer y el no revisar a profundidad por múltiples factores. Es muy probable que el maestro llegue a sentir frustración, desinterés, abulia a la hora de evaluar. Pero si nos mantenemos dentro del eje de la ética, seguramente vamos a realizar una evaluación objetiva. Por último, me gustaría proponer, o mejor dicho, me hago eco de otros investigadores, de otros docentes, que nos hablan del manejo de la frustración. Yo creo que es muy importante que el docente tenga una actitud proactiva siempre frente a los sentimientos de impotencia que pueda llegar a sentir por múltiples factores, como por ejemplo el no tener el soporte tecnológico ideal para practicar la teleeducación, o la baja recompensa económica, o el poco reconocimiento a su labor, o por carecer de experiencia en el ámbito virtual, o por miedo, simplemente incertidumbre propio de la situación pandémica, del confinamiento que estamos viviendo, que de por sí ya es un estresor que pone en jaque las emociones de los docentes, ¿no? En todo caso, el manejo de la frustración, que creo que viene muy de la mano con el manejo de las expectativas. Los profesionales deben tener muy claro que los objetivos de su planificación tienen que ser realizables y precisos. No se puede ni se debe plantear expectativas altas a las que el contexto real tal vez no nos permita acceder. Debemos desprendernos un poco de ese complejo de héroe y tener muy claro que a veces no vamos a poder cambiar el mundo, por más que lo intentemos o por más que queramos, ¿no? Yo también siempre recomiendo técnicas como el mindfulness, la concentración, las técnicas de relajación, que permiten adoptar una actitud resiliente frente a ese cómo desconocido que nos significa el Internet y que significa la teleeducación. Yo creo que si practicamos estas técnicas con periodicidad, con rutina, lo hacemos parte de nuestros hábitos, podemos prevenir muchísimos conflictos emocionales, como por ejemplo la creación de las emociones negativas, que pueden desencadenar en trastornos de alto riesgo como el burnout, el síndrome por desgaste laboral, episodios de estrés, episodios de pánico, episodios depresivos o incluso trastornos psicosomáticos que van a causar un relativo desgaste en nuestro cuerpo. Les invito a acceder a la página oficial de la UNESCO, que tiene un programa específico para la salud emocional, exclusivo para docentes y estudiantes. Allí van a encontrar un sinfín de otras páginas online, de artículos interesantísimos y de apps, de aplicaciones que podemos descargar en nuestros móviles para practicar diariamente hábitos tan imprescindibles como el mindfulness o la inteligencia emocional. Yo creo que se trata un poco también de lo que decías diapositivas atrás, de la autogestión. Nosotros tenemos que aprender a manejarnos, tenemos que enseñarnos nosotros mismos a manejar nuestras emociones, y eso es algo que no nos van a enseñar en ninguna universidad. Eso es algo que tenemos que generarlo bajo la autogestión y bajo la autopracticidad. Muchas gracias por escucharme, saludos a todos, estamos a la orden, por ahí van a ver mis redes sociales, mis vías de contacto. Muchísimas gracias, será hasta otra oportunidad. Le doy el pase nuevamente a mi compañero Wicker. En el marco de esta tertulia académica, con estos compartir de conocimientos a través de estas plataformas, continuamos con el ciclo de ponencias. En esta oportunidad, la licenciada o magíster Lenix Pereira, con un perfil netamente educativo,
es pedagogo de la UPEL, magíster en innovaciones educativas de la UPEL y especialista en educación inicial. Nuestra compañera Lenis Pereira nos va a hablar sobre las TIC como un estimulador de las habilidades cognitivas en la educación inicial. Con ustedes, la magíster Lenis Pereira. Hola, hoy vamos a hablar sobre las TIC como estimuladores de las habilidades cognitivas en educación inicial. ¿Quién les habla? Magíster Lenis Pereira. Las tecnologías de la información y comunicación en la educación son el conjunto de herramientas o recursos de tipo tecnológico y comunicacional desarrolladas en la actualidad para una información y comunicación más eficiente. ¿Cómo contribuyen las TIC en la educación? Ellas contribuyen de manera flexible, versátil, interactiva y conectiva. Cuando nos referimos a la parte flexible, podemos seleccionar el tipo de documento o el material que vamos a trabajar. Versátil es la eficiencia que tiene el producto. Interactividad es la capacidad que tenemos o la oportunidad que tenemos para interactuar entre uno o varias personas. Y la conectividad, nos podemos conectar a través de varias plataformas y varios productos tecnológicos que facilitan las TIC de la comunicación. ¿Qué son las habilidades cognitivas? Las habilidades cognitivas son aquellos procesos mentales que se desarrollan desde la niñez y se mantienen durante el resto de la vida. Estas permiten desenvolvernos con éxito en la vida cotidiana. No son innatas, hay que aprenderlas. Preparan para recibir, seleccionar, procesar, almacenar y recuperar la información solicitada en cualquier momento y en cualquier espacio. ¿Cuáles son las habilidades cognitivas que debemos ir reforzando a través de la evolución o a través del momento del desarrollo de los niños y las niñas? Según Jean Piaget, se dice que la etapa preoperacional podemos ir dando desarrollos a todas esas habilidades. Entre esas podemos decir que tenemos funciones ejecutivas. Ellas son las que nos dan para integrar, organizar y coordinar cualquier acción. Lenguaje. Podemos comprender ideas verbales como no verbales. Memoria. En ella podemos registrar, recibir, almacenar, recuperar los aprendizajes previos. Atención. Tenemos la capacidad de generar, seleccionar la información. Orientación. Ser consciente de uno mismo y del contexto. Y la percepción, podemos coordinar las diferentes sensaciones elementales para darle un significado productivo o significativo a las enseñanzas y aprendizajes de cada niño. ¿Cómo intervienen las TIC en el estímulo de las habilidades cognitivas en la educación inicial? Hoy en día tenemos niños con una facilidad de manejo de manejar cualquier tipo de herramienta tecnológica, desde celulares hasta tablets, videojuegos, entre otros. También es primordial el acompañamiento de los estudiantes por parte de los docentes en cuanto a las enseñanzas y orientaciones de los buenos manejos de las TIC. Y también estas nos permiten alcanzar el desarrollo de potencia de acuerdo a las capacidades y habilidades de cada estudiante. Las TIC como estímulos de habilidades cognitivas en educación inicial ayudan a los niños y a las niñas a que se familiaricen con la tecnología, permiten innovar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, contribuyen al aprendizaje, estimulan el lenguaje, activan el pensamiento y aumentan la creatividad. Mejoran la confianza, la autoestima y la seguridad del niño y la niña. Y es válido para cualquier edad. ¿Qué actividades a través de las TIC estimulan las habilidades cognitivas? La tecnología ha desarrollado servicios de plataforma, de protocolo o de internet destinados a la educación. A través de las aulas virtuales, salones con videoenlace, conexión a las redes mundiales, tenemos la capacidad de desarrollar esas habilidades cognitivas. ¿A través de qué? A través de los juegos. Entre esos juegos podemos mencionar los siguientes: juegos de asociación,
juegos para estimular el lenguaje, juegos para la búsqueda de las diferencias, juegos de adivinanza, juegos de autocontrol. Tenemos videos educativos y también tenemos actividades artísticas. Cuando nos referimos a este tipo de actividades que estimulan las partes cognitivas o las habilidades cognitivas, decimos que las actividades artísticas son las que tienen mayor porcentaje de desarrollar las habilidades cognitivas, porque a través de la pintura, a través del rasgado, a través de colorear, de cantar, podemos desarrollar diferentes habilidades en el niño y en la niña. Y por lo tanto, nos dicen que el tocar un instrumento musical es la mejor actividad que pueden desarrollar los niños, porque en ella podemos desarrollar gran sentido de esas habilidades cognitivas, ¿sí? Y por lo tanto, pues hay que reforzarlas a diario para que sean aprendizajes notorios en cada niño y en cada niña. El uso de las TIC en la educación inicial. Cuando nos referimos al uso de las TIC en educación inicial, es importante tener el acceso a la información, tener conexión en las redes o en los diferentes centros educativos para que tanto los niños como los docentes y la misma comunidad tengan el acceso a la misma. Nuevas formas de pensamiento. Allí estamos educando a los niños para ser niños de tecnología, que sean niños que sean innovadores, tanto para su aprendizaje como para su enseñanza. El principio de construcción colaborativa del conocimiento. También tenemos alfabetización digital de los usuarios y diversión y entretenimiento. Cuando hablamos de la diversión y entretenimiento debemos estar muy pendiente o ojo visor con nuestros niños, ya que deben ser videos educativos donde les estimulen las habilidades cognitivas para ir desarrollando habilidades y potencialidades de cada uno de ellos. Y para finalizar, se dice que el fin de la educación es aumentar la probabilidad que suceda lo que queramos. José Antonio Marina. Seguimos avanzando en este compartir académico. Gracias a todos ustedes por su esfuerzo, por su integridad y por compartir los conocimientos desde cada una de las ópticas. El cuarto tema llega por la más jovencita de nuestro grupo y de todo el doctorado, la magíster Silvia Rodríguez. Es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Católica del Estado Táchira, egresada como Internacional Summer School de la Universidad de Sussex en el género Violencia y Sociedad, y entre su experiencia, ex pasante de la OEA en Washington, D.C., estudiante de especialización en materia de derechos humanos. Con ustedes, la magíster Silvia Rodríguez. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Sofía Rodríguez. Bienvenidos una vez más a este foro Educación y Pandemia, una visión académica. En esta oportunidad les voy a conversar sobre el podcast como herramienta de e-learning en la formación sobre la violencia basada en género. Bien, la educación a distancia, normalmente, o bueno, yo lo digo quizás en nuestro contexto país, en Venezuela, no es muy utilizado que se diga porque no hay como una cultura concreta al respecto. Sin embargo, pues, toda esta situación que nos tomó de sorpresa nos ha en parte obligado a conocer más del e-learning. Si bien es cierto que el acceso a internet, el acceso al servicio eléctrico, o quizás al acceso a dispositivos electrónicos en el cual podamos llevar de una manera más fluida esta formación online, la educación a distancia tiene algunas ventajas que me gustaría puntualizar rápidamente y que en general tienen que ver con la flexibilización de la información que está siempre disponible para el estudiante y para los profesores en cualquier momento que ellos así lo dispongan. Es material que se puede descargar
si son audios, si son videos, si son documentos. Se pueden tener en un ordenador o computadora o en cualquier dispositivo electrónico, y esto lo hace interactivo, lo hace más didáctico, hace que incluso el proceso de formación sea más fácil y se acomode un poco más, pues, como a las necesidades de los profesores y de los estudiantes. Es decir, es adaptable, ¿sí? Luego tenemos el podcast como una herramienta de e-learning. Algunas personas se podrán preguntar si en definitiva lo es. Y la verdad es que sí, porque sí es una grabación digital. Vamos a poner como si fuese una emisión de radio o un programa, pero que está disponible una vez que hay internet. Se puede escuchar de manera online o en línea, en vivo, o también se puede descargar y se puede mantener, como lo decía anteriormente, en cualquier dispositivo electrónico. Hay algunos estudios, algunas investigaciones que se han hecho en universidades de Estados Unidos, donde quizás dicen que el podcast todavía no es, por lo menos para estudio superior y para estudios de educación básica y secundaria, quizás no es el recurso más ideal. Pero estos estudiantes que participaron, pues, en estas investigaciones que les menciono, sí notaron una sensación de proximidad, genera un poco más de confianza que los recursos impresos, porque hay una voz que, a pesar de que esté lejos, está más cerca, o así lo sienten los estudiantes, y por lo tanto brinda una posibilidad de enseñar y aprender desde cualquier parte, desde cualquier lugar y a cualquier hora, porque es transferible, como lo decía, a cualquier dispositivo electrónico en formato MP3 o en algún formato que se adapte más a dicho dispositivo. También es súper útil porque, a pesar de que sí se requiere acceso a internet, no es no es obligatorio hacerlo todo el tiempo, porque solo basta una única conexión a internet si es un podcast que ya está completo, que ya tiene una cantidad de capítulos grabados. Con una sola conexión a internet basta para descargarlos todos y ya tenerlos de manera ilimitada en este dispositivo, y bueno, potencia la creatividad y el interés entre estudiantes y profesores. Ahora bien, ¿de qué se trata la formación sobre la violencia basada en género? Bueno, este es como un concepto que yo misma realicé, basado, pues, en la experiencia que tengo sobre temas de género. Es una serie, la formación sobre violencia basada en género no es más que una serie de aprendizajes y estudios que se brindan a través de talleres. En la vida real se hacen talleres multisectoriales entre sociedad civil, organizaciones, organismos del Estado, entre otros, para hablar sobre temas específicos de la violencia basada en género, o quizás un poco más amplio en temas de género. Y esto se hace con el fin de fortalecer las capacidades y las habilidades de profesionales o capacitadores cuyo trabajo está relacionado con la prevención, la sensibilización y la erradicación de la violencia basada en género. Y bueno, de manera general, podría ser de cualquier tema, ¿sí? Pero en este caso, pues esta formación, ¿qué es lo que permite? La creación de nuevos capacitadores con efecto multiplicador, este fortalecimiento de habilidades y de capacidades, el aprendizaje de nuevos elementos claves, que tienen que ver un poco más con la actualización, porque aunque es un tema que se mantiene en el tiempo, siempre hay como nuevas maneras de acercarse a un tema que es tan sensible como la violencia basada en género. Entonces, bueno, el caso práctico que les quería traer hoy es un podcast, es un proyecto piloto, cuyo nombre es el Proyecto 101, un podcast sobre violencia basada en género. VBG son las siglas de violencia basada en género. Supongamos que este es como el flyer o la portada del podcast, que estaría disponible en algunas plataformas como Google Podcast, Spotify, SoundCloud, entre otros. Y la descripción sería la siguiente: ¿cuál es la modalidad? E-learning. ¿Cuál es el recurso? Podcast. El tema sería violencia basada en género, suponiendo que son 8 capítulos.
y una duración por capítulos de 45 minutos con recursos disponibles a través de otras plataformas como Telegram. Por acá es como un resumen de lo que trataría un capítulo, del cual si quieren saber más información, al final yo les dejo mi contacto. Y bueno, ya para finalizar, ¿cuál sería el rol que jugaría el podcasting o el podcast en esta formación específica sobre violencia basada en género? Pues brindaría acceso libre a todo el taller, facilitaría el compartir de información a través no solo del podcast, sino de sus recursos adicionales como el uso de Telegram, y permitiría que nuevos formadores en este proyecto piloto, una vez que aprueben el taller, puedan difundir lo aprendido sobre el tema de violencia basada en género, bien distribuyendo el mismo podcast o adaptándolo quizás como a los contextos en los que ellos trabajen, si son comunidades, si son asociaciones de sociedad civil, si son funcionarios públicos, entre otros. Y bueno, ya una pregunta que quizás se hace mucho, que es si esto es sostenible o no. La verdad, sí. Yo pienso que sí, por lo menos en nuestro contexto, dada la posibilidad de que este podcast, entre otras cosas, se pueda distribuir de manera offline, es decir, sin internet. Y bueno, muchas gracias por participar, por estar aquí en este foro. Esas son mis redes sociales, mis contactos, y le dejo el pase, o le asigno el pase a mi compañero Witter. Dicen los matemáticos que los números son el origen de la vida. Y nuestra compañera ingeniero Jessica Uzcategui sigue con el próximo tema. Su perfil académico es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, magíster en mantenimiento industrial de esta casa de estudio y docente universitaria en el área de materiales y procesos. El tema del ingeniero Jessica Uzcategui trata de las clases virtuales en laboratorios experimentales en currículums de ingeniería. Con ustedes, la magíster Jessica Uzcategui. Hola, gracias a mi compañero Witter por esa introducción. En efecto, mi participación en este foro virtual tiene la intención de hacer una reflexión en torno a lo que ha sido una de mis experiencias didácticas en mi área de competencia dentro de la Universidad del Táchira. Específicamente me voy a referir a lo que son las clases virtuales en laboratorios experimentales en currículos de ingeniería. La pandemia por el COVID-19 ha dejado en clara evidencia deficiencias que tenemos en algunos sectores de la sociedad venezolana. Entre esos sectores está el de educación. Específicamente en el ámbito universitario nos hemos visto en dificultades para continuar y culminar materias que estaban en curso cuando la población fue llamada a la cuarentena. Algunas de estas dificultades, que básicamente están relacionadas con lo que es mantener una educación a distancia en Venezuela, están asociadas a que tenemos una estructura informática deficiente y desactualizada. No hemos adaptado muchos de los currículos presenciales a regímenes semipresenciales o virtuales, y hay una precaria formación del profesorado en temas de actualización tecnológica. Esta situación nos hace reflexionar en torno a qué tanto estamos preparados los profesores, los estudiantes y las administraciones para culminar unidades curriculares cuando no podemos asistir al aula de clase. Ahora bien, ¿qué sucede en ingeniería? Tenemos unidades curriculares de naturaleza experimental que son los laboratorios. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos adaptar nuestros regímenes presenciales a una modalidad semipresencial en esas unidades curriculares? Específicamente en el Laboratorio de Materiales de la UNED, yo llevo más de 12 años trabajando allí y he podido evidenciar algunas deficiencias en torno a dos aspectos específicos. Uno es los recursos, materiales e insumos para llevar a cabo las prácticas, y el otro es temas de actualización tecnológica de equipos. Por poner un ejemplo muy concreto, una de las 10 prácticas que nosotros hacemos al semestre se consume en materiales e insumos la totalidad del presupuesto con el que cuenta la coordinación de laboratorios y proyectos para la operatividad de todos los laboratorios de todas las carreras de la UNED. Por supuesto, esa práctica lleva varios semestres sin poderse llevar a cabo.
Esta situación entonces está comprometiendo la operatividad del laboratorio de materiales quizás en más de un 30%, poniendo en clara desventaja nuestros programas académicos frente a otros programas de naturaleza similar. Entonces, esta situación pues nos hace reflexionar en torno a la necesidad de que exista un cambio en el modelo tradicional de la enseñanza, no solamente por la llegada de la pandemia, sino porque así el contexto lo está demandando. El aprendizaje de nuestros estudiantes en los laboratorios es muy particular. Entonces me pregunto, ¿será posible la sustitución de ese aprendizaje presencial, experimental, muchas veces sensorial, por una experiencia virtual? Quizás muchos de los que me oyen en este momento dirán que no, pensarán que no es posible. Pero por otro lado, dadas las condiciones de inoperatividad de los laboratorios, ¿realmente el estudiante está desarrollando esas competencias que le van a permitir cumplir con ese perfil del egresado de la carrera que cursa? Es una situación muy compleja y es de mi opinión personal que los involucrados debemos tener una visión académica de la situación y pensar quizás en la posibilidad de tener un aprendizaje combinado. Así como lo establece esta cita de Belloch, el B-Learning es un aprendizaje mixto, es decir, es una modalidad que pretende utilizar dos estrategias, la presencial y la virtual, seleccionar lo mejor de ambas. Entonces, nos quedaríamos con las virtudes de la educación virtual en referencia a la flexibilidad y al acceso de contenidos multimedia, y pudiéramos aprovechar las virtudes de la educación presencial en términos de proximidad y de, en este caso específico, de experimentación presencial. Para poder culminar, para darle cierre a esta intervención, yo les voy a comentar acerca de cuáles fueron las impresiones de los profesores y de los estudiantes que están relacionados con el laboratorio de materiales en cuanto a la consulta de la posibilidad de cambiar el régimen de estudio. Los profesores estamos de acuerdo en que el aprendizaje del laboratorio se trata de lograr destrezas y habilidades operativas, ejecutar procedimientos normalizados. Por lo tanto, se requiere la presencialidad. Pensar en un cambio de modalidad es bastante difícil en esos casos. Además de que hay escepticismo en cuanto a problemas de suplantación de identidad y de seguridad informática. Ahora bien, los estudiantes que actualmente están cursando el laboratorio y que fueron consultados, en su mayoría estuvieron de acuerdo con el cambio en la modalidad presencial a una semipresencial o virtual. Algunos de sus argumentos fueron, hay que aprovechar el tiempo y hay que avanzar en la materia. Por supuesto que estas razones quizás responden a intereses personales y no necesariamente a un interés académico. Por otro lado, los estudiantes que ya cursaron el laboratorio y fueron consultados, en su mayoría no estuvieron de acuerdo con un cambio de régimen de presencial a virtual ni semipresencial. Algunos de sus argumentos fueron, los laboratorios son la mejor experiencia de la carrera. En el laboratorio de materiales es la primera vez que uno se siente ingeniero y la experiencia en el laboratorio es fundamental para el aprendizaje. Ante este panorama, pues, puedo decir que los que tenemos una visión académica de la situación, estamos en desacuerdo con un cambio en modalidad. Sin embargo, dadas las condiciones actuales de inoperatividad del laboratorio, insistimos entonces en sostener una educación tradicional donde la experiencia está siendo claramente afectada por una experimentación deficiente de materiales, insumos y equipos actualizados. O podemos considerar una modalidad de estudios combinada que incluya tanto la formación virtual como la presencial. Les quiero dejar esa interrogante en el aire. Y voy a cerrar entonces con este pensamiento. Más allá de la academia, hoy día debemos pensar en el contexto y sobre todo pensar en quiénes son nuestros estudiantes y cómo están aprendiendo nuestros estudiantes, los llamados nativos digitales. Entonces, para mí fue un verdadero placer compartir con ustedes este espacio. Les dejo mis redes sociales. Le hago el pase entonces a mi compañero Witter, que va a continuar con las siguientes intervenciones de este foro virtual. Muchas gracias. Chao, chao. Le corresponde a nuestro líder presentar la siguiente ponencia. En esta oportunidad vamos a continuar con el foro
le toca a nuestro anfitrión, que va a presentar el tema clases virtuales en el diplomado en radio y televisión, Tu voz es tu poder, de la Escuela de Voces Deportivas. Adelante, Kiki. Continuando en este foro Educación y Pandemia, una visión académica de la Universidad de los Andes, quiero compartir con todos ustedes mi experiencia como facilitador en el diplomado en radio y televisión Tu voz es tu poder, específicamente la unidad curricular Voces Publicitarias o Voces Comerciales, como también se le conoce. Nos adentramos. Nuestra primera experiencia comienza o inicia luego de la pandemia y de otros acontecimientos que están ocurriendo en nuestro país. Emigramos del diplomado de zona presencial, una capacitación netamente presencial local, y emigramos a modo virtual. Esta fue una de las primeras decisiones que se tomaron en el diplomado. Nuestra capacitación consiste en que el diplomado en radio y televisión sea reestructurado tanto en sus unidades curriculares y adaptado, por supuesto, a los medios digitales y a las distintas plataformas web que tenemos disponibles. Esto ha traído una gran aceptación tanto de participantes como de facilitadores. El objetivo general de la unidad curricular Voces Publicitarias, Voces Comerciales, es formar a las futuras voces que identifican a las reconocidas marcas, empresas, emprendedores, que desean posicionar sus productos a través de la radio, de la televisión y los distintos medios digitales que tenemos disponibles. Entre los objetivos específicos están mejores oportunidades de aprendizaje, es más amplio a través de la web, la inclusión, ya pueden participar desde cualquier parte del mundo, se pueden inscribir en el diplomado por la emigración que se realizó de forma virtual. Es una capacitación netamente abierta, es la globalización del conocimiento, podemos compartir con locutores o con voces publicitarias de cualquier parte del mundo y compartir esa experiencia académica. Y por supuesto hay un tema que está ahora mismo en la palestra, el desafío que tiene el mercado publicitario, el marketing digital. Sencillamente, luego de la pandemia, el mundo cambió, las exigencias están allí y debemos mostrar un producto adaptado a los nuevos tiempos. ¿Cuál es el propósito? El propósito de esta unidad curricular, Voz Publicitaria, es brindar las herramientas teórico-prácticas que permitan desarrollar desde el guión y dar voz a los anuncios de publicidad, de mercadeo, para radio, televisión u otras plataformas donde se quiera posicionar el producto. Una voz publicitaria tiene que lograr posicionar la marca y lograr, por supuesto, las ventas de cada institución o empresa. La unidad curricular consta de una presentación que la estamos realizando en este momento, de ejercicios de vocalización importantísimos para todos los que van a iniciar en el mundo de la radio, de la televisión, de las voces publicitarias. Mucha lectura en voz alta, con buena dicción, con buena pronunciación, y nosotros le vamos a brindar las herramientas en los ejercicios de vocalización. Respiración diafragmática, sumamente importante para la grabación y por supuesto para los que hacen cabina en radio y televisión. La construcción de guiones. He aquí la filosofía de promover una marca, de posicionar una marca. El guión es lo que se redacta antes de grabar y por supuesto adentrarnos a esa marca, conocer la profundidad para así poder transmitir esa emoción, ese producto. Habrá prácticas guiadas a través de todas las plataformas digitales y por allí mismo vamos a hacer la evaluación. Algunos demos de publicidad con Movistar Compartida, La Vida es Más. Son voces que utilizan para las distintas marcas publicitarias. 897 Sinergia, la radio hecha con pasión. Son los distintos matices que se pueden desarrollar dependiendo de la marca que se quiera publicitar. Hay distintos demos de distintas voces comerciales, nosotros compartiremos las nuestras y por supuesto ustedes tendrán el reto y el desafío de ser una voz publicitaria.
Los alemanes la inventaron, los gurús de la alta cocina las perfeccionaron. Y en el timón le dimos el toque especial de la leña para hacer de la hamburguesa un plato gourmet. Deleítate con la de lomo de cerdo, la especial burger, la carbonara, camarones frescos. He allí varias voces que podemos hacer para hacer publicidad. Puedes pasar con confianza, estoy limpio como un sol. Soy yo, el limpiador de posetas más. Varios ejemplos que podemos dar de los diferentes matices de las marcas reconocidas ya publicitadas. Y por supuesto, les quiero dejar una reflexión. El mundo cambió y ahora, ¿cómo comunicar? ¿Cómo vender ese producto? Livingstone plantea el uso de las 3H para guiar las ideas de las nuevas campañas publicitarias. En inglés, ayuda, esperanza y felicidad. Son los recursos que tenemos apropiados para hacerlo bien. Es un gran reto, es un gran desafío para el diplomado en radio y televisión. Muchísimas gracias y esperemos que esta capacitación sea de agrado de todos ustedes y podamos compartir estos momentos y estos espacios académicos. Gracias. Bueno, ya vamos a colocar punto final a cada uno de estos importantes temas en el marco de este foro virtual. Con ustedes, la doctora Luisa Elena. Es médico cirujano y médico pediatra egresada de la Universidad de los Andes. Es especialista en urgencias y cuidados intensivos pediátricos en la Universidad de Pamplona, Colombia. También tiene el componente docente en la OPEL y es promotora de lactancia materna UNICEF. Con ustedes, señoras y señores, la doctora Luisa Elena, con el tema Importancia de la nutrición en los primeros 100 días de vida. Qué tema tan interesante. Importancia de la nutrición en los primeros 1000 días de vida. Muy buenas tardes, muy complacida hoy de estar con ustedes. Hoy les voy a hablar sobre la importancia de la nutrición en los primeros 1000 días de vida en tiempos de coronavirus. ¿Qué son los primeros 1000 días? Este es un periodo que va desde la concepción hasta el nacimiento, 270 días, más los 365 días del primer año, más los 365 días del segundo año. En otras palabras, es el periodo que va desde la concepción hasta los 2 años de vida del niño. La nutrición en esta etapa temprana es muy importante porque influye en la aparición y desarrollo de enfermedades en el adulto. La nutrición en los primeros 1000 días de vida es la clave esencial para un crecimiento y desarrollo adecuado y una futura vida sana. La nutrición es un factor ambiental. Este va a depender de lo que va a consumir la madre durante la gestación. Entonces, en la gestación va a necesitar más energía, más proteínas y algunos suplementos. Dentro de estos tenemos el ácido fólico, el calcio, el hierro, el cobre, el yodo. El ácido fólico debe recibir 4 miligramos de ácido fólico diario esta mujer embarazada. Todo esto va a partir de la parte de la epigenética que se va a dar a nivel del embarazo. Todos estos nutrientes van a pasar a través de la placenta por el cordón umbilical al feto, lo cual me va a provocar un adecuado crecimiento y desarrollo en el feto. Esto se llamaría programación fetal. Si una madre quiere tener un embarazo sin complicaciones, debe tener en cuenta que se debe embarazar entre las edades de 19 y 34 años, con un índice de masa corporal de 20 a 24.9 kilocalorías sobre metro cuadrado. También esa madre no debe fumar, no debe ser alcohólica, no debe ser drogadicta, no debe tener ninguna enfermedad crónica, no debe tener ninguna enfermedad de transmisión sexual o estar activa a la misma y no tener déficit de hierro. La malnutrición en la madre puede ser por déficit o por exceso. La desnutrición en la madre y la obesidad en la madre me va a provocar patologías metabólicas, que estos me van a incidir precoz o tardíamente. Precoz, por ejemplo, en la madre desnutrida va a dar un niño de peso pequeño, o me va a dar un niño producto pequeño o pequeño para edad gestacional. Y la madre obesa me va a dar un niño macrosómico con déficit de surfactante al nacer. Ese niño que
que es macrosómico, a futuro pues, posiblemente pueda sufrir de obesidad. La mamá desnutrida le puede también provocar enfermedades a nivel perinatal y también morbimortalidad a nivel infantil. Posteriormente, todo lo que ocurrió en esa madre obesa, que dio a ese niño macrosómico, a futuro pudiese presentar a ese niño enfermedades no transmisibles. Dentro de estas, la obesidad, la diabetes y la hipertensión arterial. La ventana crítica en el desarrollo del niño es la posibilidad de intervención para prevenir o revertir los cambios epigenéticos en este periodo de mayor plasticidad. Todo lo anteriormente dicho me va a dar origen a una formación de órganos y tejidos adecuados, un potencial físico e intelectual de cada niño, una formación de hábitos alimentarios adecuados y me va a definir la salud futura nutricional de ese niño y va a ser adecuadamente un adulto que no va a presentar enfermedades no transmisibles. La actuación sobre la alimentación en este periodo puede contribuir a disminuir la frecuencia de estas enfermedades no transmisibles. Las cardiovasculares, como ya les mencioné, con la obesidad, la hipertensión, además de eso también estarían las enfermedades alérgicas, las enfermedades neurológicas y las enfermedades con déficit cognitivo, entre otras. Con respecto a la parte de la defensa de la inmunidad del niño, debemos hablar de la microbiota. La microbiota es un conjunto de microorganismos, ya sean bacterias, virus, hongos, pero nos vamos a centrar en la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es una comunidad bacteriana que va a ser compleja, dinámica y va a tener un gran equilibrio, que va a jugar un papel muy importante en la salud de este ser humano y va a ejercer funciones a nivel fisiológico, metabólico e inmunológico. Con respecto al niño, la microbiota te da la programación de la salud del niño. ¿Qué pasa? Que la madre le transmite bacterias entre la parte de su gestación y el parto, el momento del parto. Entonces, el primer contacto del recién nacido con bacterias es con la microbiota materna, brindando inmunidad. Los prebióticos, probióticos y simbióticos actúan sobre la microbiota y estimulan la inmunidad innata y optimizan el funcionamiento de la inmunidad adquirida. Con respecto a la parte de la lactancia materna, que es un alimento que es irreemplazable, debemos hacer mención que trae full beneficios al niño. Dentro de esos beneficios debemos mencionar, porque son muchos y no tardaríamos toda la tarde en hablar, debemos mencionar la protección contra infecciones. Estos anticuerpos específicos me van a brindar una protección contra bacterias y virus, en este caso coronavirus, COVID-19, y entonces va a protegerme al niño de estas infecciones. Algunas investigaciones de la OMS semanas atrás refieren que no hay paso de este coronavirus a través de la leche materna. Entonces, si la mamá presenta algún síntoma de fiebre y tos seca, síntomas leves, puede continuar con la lactancia materna, no tenga miedo. Lo único importante es que debe tener algunos cuidados. Dentro de los cuidados es lavarse las manos con agua y jabón o utilizar un gel hidroalcohólico antes y después de manipular al niño. También debe utilizar una mascarilla que me tape la nariz y la boca. También debería de utilizar unas batas desechables para que cada vez que después que le da al amamantamiento al bebé, desecharlas. Y también debería de limpiar las superficies con las que ha estado en contacto. Si la mamá tiene unos signos, ya no son leves, sino moderados, y le cuesta amamantar al bebé, puede extraerse la leche y esta leche se la dará a otra persona, un cuidador, una madre, la madrina, el papá, algún familiar, con tacita o con una cucharita o con una inyectadora con mucho cuidado. Es importante hacer hincapié que la leche materna es el mejor alimento insustituible y que me va a proteger de todas las infecciones que se encuentran alrededor de nosotros. Y en estos tiempos de COVID, pues más aún, que nos va a proteger de este virus que nos está provocando tantos daños a la humanidad. Con respecto a la parte de la lactancia materna y la alimentación complementaria, la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, pero posteriormente, de la mano de la lactancia materna, introducimos los alimentos complementarios. Se llaman así alimentos complementarios porque van de la mano de la lactancia materna. Esta lactancia materna, ¿quién va a decidir
hasta qué edad el niño y la mamá van a decidir. Desde nacimiento hasta los 2 años o más. Ellos deciden hasta qué edad va a recibir o va a dar lactancia materna. Los objetivos: desarrollar adecuados hábitos en el futuro que prevengan enfermedades no transmisibles, aportan una dieta adecuada, los requerimientos nutricionales y las formas infantiles. En este caso, si la mamá le da lactancia materna y dice, ay, no vamos a darle lactancia materna y también fórmula infantil porque va a estar mejor alimentado. No, es un error. La lactancia materna es lo mejor, va a aportar las mejores proteínas. ¿Por qué? Porque las fórmulas infantiles me pueden dar un aporte de proteínas que me van a aumentar la secreción de insulina y me va a dar origen a un niño obeso. Para concluir, decimos que la desnutrición es prevenible. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes quienes estuvieron allí conectados con todos nosotros. Agradecido con usted, profesora, doctor Omar, y a toda esta comunidad de la Universidad de los Andes. Para cerrar nuestro foro, queremos compartir esa experiencia que nos dejaron en crear este contenido, en trabajar con todos ustedes, incansablemente para compartir conocimiento. Quiero arrancar con nuestro líder, Jonathan Carrero. ¿Qué experiencia nos ha dejado este foro, Jonathan? Bueno, gracias, Quique, por tu pase. Es importante, como ya lo hemos dicho, el esfuerzo mancomunado de este grupo interdisciplinario de distintas áreas, docentes, médicos, ingenieros, locutores, licenciados en educación, todos un esfuerzo mancomunado para dar otra visión de cómo se puede trabajar con la modalidad online. En este caso, pues, estoy muy complacido de compartir este espacio de interacción y bueno, esperamos que esta misma interacción poderla apreciar con todas las dudas, todas las preguntas a través del canal o en el chat una vez que haya culminado el foro. Sin más que agregar, pues bueno, Kiki, no sé si alguien más quiere aportar alguna otra reflexión. Bueno, ustedes logran observar lo importante de obtener reconocimientos de un médico, de un profesor, de un comunicador, de un ingeniero, y hace que este conglomerado de compañeros con cada una de sus experiencias, pues desde su punto de vista, todo lleva a esa globalización del conocimiento. Silvia, ¿qué tal tu experiencia? Gracias, Quique. Bueno, muy agradecida por esta oportunidad. De verdad que me encanta ver cómo todos tenemos una visión común con ese tema de la educación virtual y cómo cada uno fuimos buscando cómo encuadrarlo en nuestra área de trabajo, en nuestro contexto profesional. Muy enriquecedor trabajar con todos ustedes y bueno, espero que hayan otras oportunidades así. Gracias. Gracias, Silvia, por compartir tu conocimiento y tu experiencia. Bueno, Jessica, te corresponde a ti dar el cierre desde esa expectativa que tienes en ese proceso de crecimiento y de mejora a través de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Sí, gracias, Quique. Realmente yo me siento muy complacida por los resultados de este trabajo mancomunado. Quiero extender mi agradecimiento a la profesora Daisy, al profesor Oscar y en general a todo el equipo de trabajo de este foro virtual. Yo creo que todos, como comentaba mi compañera Silvia, tenemos una visión común de lo que es la educación y hacia dónde apunta la educación hoy en día. Creo que la mirada más allá de la academia se centra en ese nuevo ser que está aprendiendo y cuáles son las expectativas y las necesidades de ese nuevo ser. Toda esta tecnología de la educación a distancia nos permite cada día acercarnos más a ese nuevo ser. De verdad que muchísimas gracias. Gracias, Jessica, por compartir este bonito momento académico con todos nosotros. Bueno, le corresponde a la doctora Luisa Elena, desde esa óptica de la medicina y de los niños, de la luz de los niños, que como buena pediatra, pues también transmite esa linda emoción de la luz de la infancia. Muy buenas tardes, de verdad que primeramente muy complacida, muy agradecida con la doctora Daisy
y con el doctor Omar, y de verdad como pediatra es mi obligación con respecto al tema que planteé, la importancia de la nutrición en los 1000 días de vida y en tiempos de COVID. Entonces es muy importante de mi persona transmitir a la audiencia, porque debe ser cualquier tipo de persona y dentro pueden estar muchas mamás dando lactancia materna, que es muy importante este tema porque es una ventana crítica que me va a dar como enseñanza a que hay oportunidades y hay una parte de vulnerabilidad y sensibilidad. Si yo ataco esa parte y la aprovecho a nivel de la lactancia, primeramente con el embarazo y posteriormente en el niño pequeño, pues daremos como final un adulto sano sin enfermedades transmisibles. Entonces, y con respecto al coronavirus, usted mamá puede estar tranquila, las últimas investigaciones de la Organización Mundial de la Salud dice que pues este virus COVID-19 no se transmite a través de la leche materna. Muchas gracias y muy agradecida nuevamente. Muchas gracias a usted, doctora, por compartir sus conocimientos y su experiencia académicos y para la vida, para los pequeñitos de la casa también. Bueno, de verdad que ha sido un placer para este inmenso grupo de trabajo, para usted el eterno agradecimiento, doctora, por habernos inmiscuidos y llenarnos de esa expectativa luego de la pandemia. El cierre que yo puedo dar junto a todos mis compañeros y a este grupo multidisciplinario es que en realidad el mundo cambió. El mundo cambió y esos cambios exigen estar a la altura de las expectativas, estar a la altura de esas nuevas exigencias post pandemia. A lo largo de la historia lo hemos conocido, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, y luego cómo se fueron reestructurando por la eterna pregunta de la necesidad. Hoy en día, luego de esta terrible pandemia, el mundo exige ser más competitivos, ser más didácticos y sobre todo, ser más humanos. Impartir el conocimiento para hacer el crecimiento noble de las naciones. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar. Desde la Universidad de los Andes, Núcleo Táchira, y del doctorado en Pedagogía, les queremos desear el mayor de los éxitos, que sigamos preparándonos para contribuir con el crecimiento de nuestra querida Venezuela. Muy bien, muchísimas gracias, Quique. Realmente estamos muy agradecidos con todo ese conjunto de espectadores que nos han acompañado a lo largo del desarrollo de este foro virtual educativo centrado en la temática Educación y Pandemia, una visión académica. ¿Sí? Los invitamos entonces a que sigan participando, planteando sus dudas, inquietudes, comentarios, por medio del espacio de comentarios que está ubicado en la parte inferior del video. También los invitamos a que pueden compartir el video con otros profesionales para que puedan hacerse eco de esta información, que está a cargo de un conjunto de especialistas que tienen un dominio sobre la temática que se ha presentado. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad.